Conocemos como doble revolución al conjunto de dos grandes revoluciones que cambiaron el mundo y que dieron forma al mundo que conocemos hoy. Una es la Revolución Industrial y la otra es la Revolución Francesa. Ambas revoluciones significaron el triunfo de una nueva clase social, la burguesía, y significaron también el final del mundo feudal. La Revolución Industrial termina con el feudalismo y da lugar al capitalismo, una nueva forma de organización económica y social que existe hasta el día de hoy, y la Revolución Francesa termina con el antiguo régimen. El antiguo régimen implicaba que los nobles y el clero, o sea, los miembros de la iglesia, tenían privilegios que el resto de la población no, y que el gobierno estaba en manos de una monarquía absoluta, es decir, el rey concentraba todo el poder, tomaba solo las decisiones, podía nombrar algunos ministros, pero eso lo decidía él, sobre todo cuando los reyes en algunas ocasiones eran menores de edad y tenían regentes que se hacían cargo del gobierno hasta que el rey alcanzara la mayoría de edad. Pero en sí mismo el rey concentraba los tres poderes, no estaban divididos en ese momento. Y tomaba todas las decisiones, y esa situación se fundamentaba porque se sostenía que el poder era de origen divino, es decir, era Dios quien le había dado poder a la familia real, y el poder pasaba de padre a hijo dentro de una dinastía, dentro de una familia real. Con la Revolución Francesa aparecen dos nuevas ideas. Aparece la idea de nación, que no existía. Lo que existían hasta ese momento eran reinos, que eran la propiedad del rey, y la idea de soberanía popular. El poder ya no viene de Dios, sino que del pueblo, y el pueblo es quien otorga ese poder a un gobierno, que puede ser un rey o no. La doble revolución, entonces, es el proceso que da lugar a la sociedad que conocemos hoy. Y parte de estas dos grandes revoluciones, la Revolución Industrial y la Revolución Francesa. Ahora vamos a empezar a ver Revolución Francesa. Revolución Industrial ya lo vimos el año pasado, pero para que puedan hacer la actividad 1, que tiene que ver con las causas de la Revolución Francesa, necesito explicarles un poco cómo funcionaba la sociedad del antiguo régimen, es decir, la sociedad anterior a que se produjera la Revolución Francesa. Era una sociedad estamental. Eso quiere decir que estaba formada por estamentos. Los estamentos son grupos sociales inmodificables, no varían. Cuando una persona nace en un estamento, muere dentro de ese estamento, salvo por una característica que les voy a explicar ahora. Tenemos dentro de los estamentos a los nobles, el clero, o sea, los miembros de la iglesia, y acá está la cuestión. Obviamente los sacerdotes o los monjes no nacían siendo monjes, pero tenían que pertenecer para ocupar los altos cargos dentro de la iglesia a familias nobles. Entonces tenemos los nobles, el clero y por último el tercer estado. Dentro del tercer estado había mucha gente diferente. Tenemos a los burgueses, es decir, ese grupo de comerciantes, banqueros, empresarios, a los artesanos, a otro tipo de trabajadores urbanos, personas que vivían en la ciudad pero que no necesariamente eran artesanos, trabajadores urbanos o pobres urbanos, y todo el grupo de los campesinos, algunos en condición de siervos, otros ya campesinos asalariados. En el caso de Francia, muchos eran siervos todavía, es decir, semilibres. En las monarquías de Francia y de otros estados monárquicos de Europa existía una asamblea donde estos estamentos se podían ver representados. En Francia se llamaba Estados Generales. Pero como en Francia había una monarquía absoluta, es decir, todo el poder lo concentraba el rey hacía mucho tiempo, para la época de la Revolución Francesa, que no convocaba a los Estados Generales para consultarlos. Pero hacia 1789 hay una crisis económica en Francia que ustedes van a leer en los textos. El rey necesita cobrar impuestos, recaudar dinero, y entonces decide convocar a los estados generales. En realidad son los nobles los que lo convocan porque no quieren que les cobren impuestos a ellos, pero con el acuerdo del rey. ¿Cómo funcionan los estados generales? Se reúnen por representantes por estamento, no se reúne toda la población. Hay estamentos, hay representantes de los nobles que cuando se reúnen tienen un voto como nobles. Hay representantes del clero que también tienen un voto
como clero, y se reúnen los representantes del tercer estado completo, que también tienen un voto. Pero los nobles y el clero, que pertenecen al grupo privilegiado, no pagaban impuestos. Pertenecen los dos al grupo privilegiado. Entonces, si tuvieran que discutir, por ejemplo, el aumento de impuestos, estos dos van a estar siempre de acuerdo con que se aumenten los impuestos. Total, ellos no pagan y tienen un voto y un voto. O sea, entre los dos estamentos reúnen dos votos. El tercer estado, en cambio, que sí paga impuestos, que no es el grupo privilegiado, tiene un voto. Por lo tanto, 2 contra 1 siempre van a perder. Y sin embargo, los del tercer estado forman la mayor parte de la población. Por lo tanto, siempre las elecciones dentro de los estados generales eran injustas para el tercer estado. Porque la elección se planteaba de esta manera: por estamento, no por cabeza. Cuando se produce la Revolución Francesa, los miembros del tercer estado van a exigir que no se vote por estamento, sino por persona. Como no van a aceptar, los miembros de los otros estamentos, los del tercer estado, se van a separar, y ahí es cuando comienza la revolución. Este es uno de los motivos. Hay muchas otras causas que ustedes tienen que encontrar en estas actividades de la actividad 1. Pero quería explicarles esto de cómo funciona la sociedad estamental para que lo entendieran mejor, además de lo que dicen los textos.